Hola, hola, ¿cómo le va, querido hermano? Querida familia de la iglesia allí en Arroyito, calle Sarmiento 1147. Tengo recuerdos muy lindos compartidos con vuestra congregación, algunas conferencias, reuniones donde he podido visitarles y los tengo en el corazón, la verdad. Bueno, en este tiempo especial de cuarentena no podemos estar juntos físicamente, pero a través de la tecnología podemos comunicarnos y también estar al son, a la luz de la palabra de Dios, que eso es lo que nos reúne en este tiempo especial. Yo le voy a invitar a que tengamos una breve oración para que el Señor guíe la meditación en su palabra. Amado Padre, tenemos la Biblia en tus manos, en nuestras manos, tu palabra en nuestras manos, y queremos poner este tiempo delante de ti para que tú hables a nuestro corazón conforme a nuestras necesidades. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas, para que al abrir tu palabra y al meditar en ella podamos sacar aplicaciones y enseñanzas para nosotros. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Yo le invito a abrir su Biblia, si la tiene allí a mano, en su casa, en su sillón preferido. Puede abrir la Biblia allí en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 3.1. Segunda de Timoteo 3.1. Dice así el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo le advierte a Timoteo que en la dispensación de la gracia o de la iglesia, preferimos decir, la dispensación de la iglesia, que es la que estamos viviendo nosotros, en la medida que vayamos llegando al final de los tiempos, en la medida que se vaya acercando el rapto y luego la segunda venida, el cristianismo iba a ser cada vez más difícil. Y estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos. Tiempos peligrosos. En primer lugar, la sociedad está peligrosa. La inseguridad, la inmoralidad, la sociedad que es hostil a Dios hace que el cristiano viva en un medio que es hostil y que va en contra de los principios del cristianismo. Esto lo sufrimos, lo padecemos todos nosotros que queremos vivir de acuerdo a los cánones de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, estos tiempos peligrosos también están dentro de la iglesia, porque en la iglesia cada vez hay mayor apostasía. Esto también lo muestra la palabra de Dios. Se vive un cristianismo nominal, de nombre, de la boca para afuera. ¿Sí? Esto lo vemos también en las congregaciones. Y en tercer lugar, la naturaleza también es hostil, la naturaleza gime, y estamos viviendo en tiempos peligrosos de pandemias, de terremotos, de problemas naturales, desastres naturales, que también reflejan que vamos acercándonos poco a poco al cumplimiento de las profecías como están allí en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: en los últimos días van a venir tiempos peligrosos. Y estos son los tiempos que estamos viviendo usted y yo. La modernidad es un periodo de tiempo que va del siglo XV al siglo XIX. El modernismo, la modernidad. Y la modernidad se caracterizaba por tres cosas: la revolución tecnológica o la revolución científica, la revolución, o mejor dicho, el desarrollo de la imprenta y la reforma protestante. Estas tres cosas caracterizaron lo que fue la modernidad. Repito, siglo XV al XIX. Luego viene el postmodernismo, que es la época de la historia que usted y yo estamos viviendo. El postmodernismo, que de alguna forma lo que hace es oponerse a los principios de la modernidad. Si algo caracteriza este tiempo de postmodernismo que vivimos, es que la sociedad le da la espalda a Dios. Vivimos en una sociedad que no tiene en cuenta a Dios, una sociedad que es prácticamente atea, que rechaza al Creador. ¿Sí? Esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso hemos puesto aquí tiempos peligrosos, postmodernismo, la muerte de la verdad. Aquí está el texto que ya hemos compartido. Pablo diciéndole a Timoteo: en los últimos días van a venir tiempos peligrosos. Hermanos, yo quiero mencionarle
en este tiempo 8 características que tiene este periodo de la historia en el que estamos, de postmodernismo, 8 características que, como decíamos, reflejan de alguna manera esto de que la sociedad está de espalda a Dios. Y vamos a ver muy brevemente estas 8 características de la sociedad postmoderna. Miren, en primer lugar, primera característica de esta sociedad postmoderna, la extimidad. ¿Qué es la extimidad? Bueno, este es un neologismo, es una palabra nueva. La extimidad es la publicación de la intimidad. Y esto es lo que vivimos en nuestras épocas, en nuestra época. Hay una fiebre en la sociedad general de mostrar situaciones que antes eran íntimas. Usted ve aquí un jovencito que se está lavando los dientes y hay un gran público que lo está observando. Bueno, esto es una realidad a través de las redes sociales, ¿no? Usted sabe que anteriormente, hasta hace algunos años atrás, todos teníamos una vida íntima que cuidábamos, que guardábamos, que era secreta, que no queríamos que se publicara, y teníamos también una vida pública, que era la que mostrábamos en la sociedad. Había límites entre lo secreto y lo público, entre lo íntimo y lo público. Hoy en día, la sociedad postmoderna ha borrado este límite y ya no existe. Entonces no nos sorprende ver cómo hay jóvenes, hay adolescentes y también personas mayores que exponen su intimidad a través de los recursos de la tecnología. No estamos diciendo que las redes sociales sean malas, al contrario, hoy podemos acercarnos a través de esto, de todos estos medios, pero cuando se usa mal, bueno, trae sus perjuicios. Mire lo que decía Salomón hace 3000 años atrás. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Mire qué palabra tan moderna esto de publicar, ¿no? Publica. No es de sabios, dice Salomón, andar publicando cualquier cosa. La extimidad, característica de la sociedad que nos está rodeando. Segunda característica de esta sociedad postmoderna, estas nuevas tendencias, el relativismo. El relativismo. Bueno, conocemos lo que es el relativismo. El relativismo es esto de que no hay verdades absolutas. No hay parámetros morales absolutos. El relativismo dice que lo que para mí está bien, para usted quizás no sea bueno. El relativismo dice que lo que en este país es legal, en el país del lado es ilegal. El relativismo dice que lo que hoy es lícito, o mejor dicho, lo que hoy es ilícito, mañana no es lícito o es lícito. El relativismo dice de que van cambiando la forma de ver la vida, los valores, los principios. Fíjese esta imagen que tenemos aquí. ¿Cuál de estos dos hombres tiene la razón? ¿Cuántas vigas hay acá? Este dice que hay 4 vigas. Y si usted se fija, de este lado, la perspectiva, 4 vigas. Este dice, no, son 3 las vigas. ¿Quién tiene razón? Bueno, no lo sabemos. Esto es el relativismo. La verdad es una perspectiva. Depende de dónde la miremos. Esta es otra característica de la sociedad postmoderna en la que estamos viviendo. Acuérdese que nosotros tenemos la verdad con mayúscula acá, en la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, decía el Señor. Tenemos una verdad absoluta que es la Biblia, la palabra de Dios. Lo conocemos. Tercera característica de esta sociedad postmoderna, la inmediatez. La inmediatez. Hay un fuerte énfasis en esta sociedad para satisfacer el momento. Toda la publicidad y las propagandas están dirigidas a sacarnos las ganas en el momento. La imagen no es nada, la sed es todo, a donde el placer te lleve, vivir ATR, como dicen los chicos, a todo ritmo. Esto es la inmediatez. El pasado no importa porque es historia. El futuro no importa porque es incierto. Entonces lo único que vale, dicen ellos, dice la sociedad, es el presente. Como decía el apóstol, comamos y bebamos que mañana moriremos. Este es el fuerte énfasis de nuestra sociedad en el presente, en el ya. El problema es que
hay gente que hipoteca su futuro por tomar malas decisiones en el presente. Tenemos, y lo vemos a diario, ¿no? Padres que venden a su familia, venden en el sentido moral, venden lo que tienen, un núcleo familiar por satisfacer el hoy. Y están hipotecando el futuro por una mala decisión tomada en el presente. Tenemos una jovencita, una adolescente que queda embarazada y está vendiendo su futuro, está hipotecando el futuro por satisfacer el hoy. Tenemos un joven que cae en las adicciones, en la droga, en el alcohol, y él está vendiendo su futuro y está tomando una mala decisión en el presente. Esto caracteriza a la sociedad en la que estamos. Cuarta característica de la sociedad postmoderna: el culto al cuerpo y a la imagen. Esta es una sociedad donde se prioriza lo material y lo físico por sobre lo espiritual y lo inmaterial, ¿sí? Lo intelectual. Hay un fuerte énfasis en el físico, en la belleza física. Y no está mal cuidar el cuerpo. El problema es cuando eso se vuelve una obsesión. Por eso andan tan bien los gimnasios, los salones de belleza, los productos que sirven para mejorar nuestra imagen. Todo esto se vende muy bien. ¿Por qué? Porque es una sociedad narcisista. ¿Usted conoce la historia de Narciso, de la mitología griega? Narciso era un joven tan bello, tan lindo, que estaba enamorado de sí mismo. Y se pasaba horas mirándose al espejo o en un espejo de agua. Se pasaba horas mirándose por lo lindo que era. Y las mujeres se enamoraban de él, pero él las rechazaba porque él era muy lindo. Hasta que un día se miró tanto en un río, en un espejo de agua, que se tiró al río al ver su imagen y se terminó ahogando. Bueno, trágico, ¿no? Mitología. La sociedad en la que estamos es una sociedad narcisista, que se está ahogando en su propio egoísmo. Vivimos en la cultura de la imagen, de la belleza, el culto al yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Ahogándonos en nuestro propio egoísmo, como sociedad estoy hablando. Características de esta sociedad postmoderna. Quinto lugar, ¿sí? El surgimiento de nuevas ideologías. Surgimiento de nuevas ideologías, como la ideología de género. No quiero entrar mucho en detalle en este punto, pero la ideología de género y otras que sirven al ser humano de esta época para justificar sus conductas inmorales. Acá tenemos como una docente va imprimiendo estas ideologías en la cabecita de los estudiantes, ¿no? Y esto es algo que pasa en muchos colegios de nuestros medios, de nuestra sociedad. Nunca más una docente, una maestra en nuestros colegios va a poder dibujar una familia tipo, mamá, papá y los hijos, porque a esa docente le van a juzgar o la van a acusar de estar discriminando. Esto pasa en nuestro país, ¿sí? Surgimientos de nuevas ideologías. Sexto lugar, mire, la institucionalización del pecado. La institucionalización del pecado. Hermano, las perversiones sexuales, el homosexualismo, existen desde que el ser humano existe. Allí en Génesis podemos ver Sodoma y Gomorra, el diluvio, y estas cosas ya existen desde tiempos muy antiguos. El problema es que hoy en día se ha legalizado todo esto. Nunca antes se le dieron tantos privilegios y tanto amparo legal a estas prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Y esta es otra característica que refleja nuestra sociedad postmoderna. Mire lo que dice Isaías: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Esto nos habla de que en los postreros días, que son los que nosotros estamos viviendo, estas cosas iban a estar ocurriendo. No quiero detenerme, sigo avanzando. Séptimo, la redefinición del matrimonio y la familia. Bueno, este es quizás el síntoma más grave de la descomposición moral. Redefinir lo que inventó Dios. ¿Cómo tiene que ser un matrimonio?
Bueno, eso está acá. ¿Cómo tiene que ser la familia? Acá está. Todos son inventos de Dios. El problema es que el hombre de la sociedad postmoderna tiene el tupé, tiene el orgullo de decir, bueno, esto que está acá ya no me interesa más, como lo diseñó el Creador, no me interesa más. A partir de ahora yo defino, dice el hombre de esta sociedad, qué es un matrimonio y qué es una familia. La redefinición del matrimonio y la familia. Todo esto va trayendo consecuencias a nuestra sociedad. Dicen ellos, si una mujer quiere cumplir el rol paterno, ¿cuál es el problema que una mujer sea padre? ¿Cuál es el problema si un hombre quiere ser madre y quiere cumplir un rol materno? Y allí está, ¿no? Se van cambiando los roles y eso trae perjuicios para el matrimonio, la familia y la sociedad, obviamente que trae sus consecuencias. Octavo lugar, nuevas formas de sexualidad. Todo lo que hemos venido mencionando, la falta de límites entre lo público y lo privado, el relativismo, la inmediatez, el culto al cuerpo, todo lo que hemos mencionado al principio, los otros puntos van a derivar en esto, ¿no? En nuevas formas de sexualidad. Y esto lo estamos viendo, Ellos dicen, el sexo biológico no es determinante, dice la ideología de género. Si un hombre decide actuar como mujer o una mujer como hombre, no importa en qué cuerpo nació. Y como veníamos mencionando, se van cambiando totalmente los roles que Dios ha diseñado para el matrimonio, para la familia y para la sociedad que nos rodea. Nuevas formas de sexualidad. Todo vale. ¿Quién te puede decir lo que está bien y lo que está mal? Nadie. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos de relativismo. Entonces, como lo decíamos al principio, la verdad deja de ser una verdad con mayúscula y pasa a ser una opinión, un punto de vista, depende de dónde estemos parados, ¿sí? Esto va trayendo consecuencias. La pregunta que quiero hacer ya para ir concluyendo este tiempo de meditación es cómo enfrentar estas nuevas tendencias. Cómo enfrentar a esta sociedad postmoderna que, como decíamos al principio, nos mete en tiempos peligrosos donde la vida cristiana cada vez es más difícil. No se amolden al siglo presente, dice Pablo allí en Romanos capítulo 12. ¿Cómo hacer usted y yo, que queremos honrar a Dios, que queremos vivir en base a los estatutos de Dios, para enfrentar todas estas nuevas tendencias? Usted sabe que yo veo todo esto y me da ganas de meterme con mi familia y mis 2 hijos pequeños dentro de una burbuja para que nada de esto los toque a ellos o nos toque a nosotros como familia. Y yo sé que usted quiere lo mismo, pero esto es algo imposible porque estamos en este mundo y en esta sociedad nos movemos. Entonces, ¿cómo enfrentar todas estas nuevas tendencias, estas nuevas ideologías, estos tiempos peligrosos? Bueno, yo quiero que analicemos rápidamente algunos principios. Dice Cantares, fíjese, Cantares 1:17, allí en el Antiguo Testamento, dice Salomón, que es el escritor de este libro, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Es muy interesante este texto, que es el último versículo del capítulo 1 de Cantares. Fíjese lo que dice Salomón. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Usted sabe que el libro de Cantares es un libro que habla de la relación matrimonial, de la relación de pareja. Salomón está construyendo una casa para vivir con su amada, con esa mujer preciosa de entre todas las que él tenía, la elegida. Él está construyendo una casa y él dice, la casa que yo voy a construir es con vigas de cedro. Las vigas de nuestra casa son de cedro. Y de ciprés los artesonados. Los artesonados era como un cielo raso que se ponía, una decoración. Pero acá el énfasis de este versículo está en la parte de arriba.
vigas de cedro. Usted sabe que el cedro es un árbol que puede vivir hasta 2000 años. Y es un árbol que vive en climas extremos. Podemos encontrar cedros en el Himalaya, donde hace clima muy frío, allí en regiones secas, pero también podemos encontrar el cedro en los desiertos, donde el clima es muy caluroso. Es decir, es una madera que resiste los extremos de la temperatura. Además, el cedro, la madera de cedro, produce una resina, un aceite natural que impermeabiliza la madera para que los hongos, los gusanos, la humedad no afecten la madera. Es decir, la madera de cedro es muy resistente. Lo que está diciendo Salomón aquí es: yo voy a edificar una casa con materiales resistentes. Ese es el concepto. Quiero edificar una casa para vivir con mi amada con materiales resistentes. Usted sabe que las vigas, esta es una foto de un living, no es el living de mi casa, porque hay muchos juguetes por allí de mis niños que están jugando, pero esta es la foto de un living, y fíjese, tiene vigas de madera. Las vigas sostienen el peso de una estructura. Hermano, si usted y yo queremos edificar casas resistentes, matrimonios resistentes, familias resistentes, si como jóvenes queremos construir vidas resistentes que nos den solidez frente a este tiempo peligroso en el que estamos viviendo, tenemos que usar vigas resistentes. Y aquí ya no estoy hablando de madera, aquí ya estoy hablando de principios espirituales firmes, concretos. ¿Cuáles son las vigas que usted está utilizando, que vos estás utilizando para construir tu vida? ¿Cuáles son las vigas para construir tu familia, tu matrimonio? Yo quiero mencionarte en esta hora, antes de terminar, en poquitos minutos más, 4 vigas que tenemos que tener en nuestras familias para construir en medio de esta sociedad tan hostil para nosotros como cristianos. Mire, estas vigas nos van a servir para el matrimonio, para la familia y para la iglesia. En primer lugar, primera viga resistente, la viga de la comunicación. Tenemos que comunicarnos. Es indispensable hablar de todos estos temas en nuestra casa. Lo que hemos visto, la sociedad posmoderna. Es indispensable formar a nuestros hijos y a nuestros nietos con respecto al tema de la sexualidad, a los principios de Dios para el matrimonio y la familia. Quizás por eso el Señor nos ha metido en esta cuarentena que estamos viviendo, para que nos comuniquemos más, para que hablemos más con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros nietos. Poder usar también estos recursos tecnológicos para hacer llamadas y videollamadas y comunicarnos más. Quizás, repito, el Señor ha permitido este tiempo especial que estamos viviendo como sociedad para que fomentemos la comunicación en casa. Usted sabe que el libro de Génesis es el libro donde Dios, a través de su Espíritu, a través del escritor bíblico que es Moisés, nos narra cómo se creó el matrimonio y la familia. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí Dios nos cuenta cómo se diseña el matrimonio y la familia, el libro de Génesis. Y el libro de Génesis, coincidentemente, también es el libro de la Biblia donde más veces se repite la palabra hablar o decir. Más de 600 veces aparece el verbo decir o hablar en el libro de Génesis. Mire la importancia que tiene hablar y decir las cosas dentro de la familia y del matrimonio. Conocemos este proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, queridos padres, queridos abuelos, es nuestro rol como líderes en nuestra casa poder instruirlos. Los niños, que son como una saeta, nosotros tenemos que direccionarlos. Es fundamental que comencemos desde chiquitos. Usted sabe que desde los 3 hasta los 5 años el cerebro del niño tiene un desarrollo tremendo y las neuronas se van desarrollando principalmente en ese periodo de tiempo, de los 3 a los 5 años, y allí hay que inculcarle hábitos cristianos.
Hay que enseñarle a leer la Biblia, hay que enseñarle a tener un tiempo de devocional, hay que enseñarles a orar. Es fundamental todo esto, instruir al niño, comunicándonos. Mucho para decir aquí. Comunicación dentro del matrimonio, comunicación con los padres. Queridos jóvenes, también tenemos que cultivar esta comunicación. No quiero entrar en mucho detalle, pero esta es una viga resistente que nos va a dar solidez cuando construyamos nuestras familias, nuestros matrimonios, en estos tiempos peligrosos que estamos atravesando. Segunda viga resistente, mire, voy rápido, el tiempo nos corre. Segunda viga resistente, sacrificio. Si queremos una familia y un matrimonio que resista estos tiempos peligrosos, tenemos que sacrificarnos. ¿Qué es el sacrificio? Es poner los intereses de los otros por encima de nuestros propios intereses. Es poner el beneficio de los que me rodean por arriba de mis propios beneficios. Y esto es fundamental en un matrimonio y en una familia. Dicen las estadísticas que el 25% de los matrimonios cristianos se terminan rompiendo. De cada 4 matrimonios cristianos que se dan en nuestras congregaciones a nivel mundial, ¿verdad? Pero de cada 4 matrimonios, 1 se va a terminar separando. ¿Por qué ocurre esto? Por el egoísmo que hay en el corazón, aún de los hijos de Dios. El egoísmo, la falta del sacrificio. El problema es que nuestra sociedad nos hace creer que yo soy el centro del universo. Y la sociedad te hace creer que vos sos el centro del universo. Y esto va en contra totalmente de las enseñanzas y los principios de la palabra de Dios. El egoísmo que está en el corazón hace que se rompa un matrimonio, una familia. Pablo dice en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué significa esto? Poner, como decíamos, los beneficios de los que nos rodean por encima de nuestros propios beneficios. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y hermano, esto está dirigido para la congregación allí de Corintios, pero dígame si el matrimonio y la familia no es un lugar muy apropiado para aplicar este principio del sacrificio dentro de la familia y también dentro de la iglesia. Porque a veces el trato en la iglesia requiere que nos sacrifiquemos y que cedamos por amor a los hermanos. Si no, también la iglesia se puede dañar y la unidad de la iglesia se puede romper. Hablamos de la comunicación, hablamos del sacrificio. Tercer viga indispensable para un matrimonio, una familia o una iglesia sólida. Tercera viga, principios bíblicos. Si usted y yo queremos enfrentar los peligros de la sociedad que nos rodea, principios bíblicos. Tenemos que fundar nuestras decisiones en esto que es la palabra de Dios. Ahora, hermano, usted tiene que saber que cuando usted fundamenta sus decisiones en la Biblia, el mundo que nos rodea nos va a mirar mal. Nos van a mirar como bichos raros, nos van a criticar, van a hablar mal de nosotros, porque la verdad de Dios nunca cae bien en los hijos del padre de mentira. Repito, la verdad de Dios nunca cae bien en los hijos del padre de mentira. No esperes popularidad y aplausos cuando vos vivas una vida fundada en la palabra de Dios. Si con nuestro Salvador lo trataron, lo menospreciaron, lo lastimaron como hicieron, ¿cuánto más van a hacer con nosotros cuando nosotros vivimos una vida cristiana como corresponde? Entonces, principios bíblicos, esto es fundamental. La pregunta que te hago es, ¿cuánto tiempo pasas frente a la palabra de Dios? Y esto es algo en lo que tenemos que reflexionar todos. Vuelvo a decirlo de antes, quizás también el Señor nos permitió este tiempo de cuarentena para acercarnos más a su palabra. Y Dios quiera que estemos usando bien este tiempo para meditar en los principios de la palabra de Dios. Déjeme hacerle un cálculo rápido. Mire, para leer la Biblia entera usted necesita 70 horas aproximadamente. 70 horas. A un ritmo de 200 palabras por minuto, que es un promedio de lectura más o menos
habitual o común, 200 palabras por minuto. Usted necesita 70 horas para leer la Biblia entera. Ahora déjeme decirle algo. Un joven, un adolescente, se pasa 6 horas del día con su celular. Hay aplicaciones que te pueden ayudar a medir cuánto tiempo pasas con tu celular. 6 horas del día pasas, si sos joven, adolescente, y los adultos también. Pasamos unas 6 horas frente al celular. Mire este cálculo. Acá está, ¿no? Como sale en la pantalla. 70 horas para leer la Biblia entera. Un joven promedio pasa 6 horas del día con su celular. Esto significa que en 12 días... leyendo 6 horas por día, si cada vez que usted tiene ganas de prender su celular se pone a leer la Biblia, en 12 días usted puede leer la Biblia completa. Es medio pretencioso, ¿no? Pero fíjese, si el tiempo que invertimos en el celular lo invirtiéramos en la Biblia, en 12 días podríamos leer la Biblia entera, de tapa a tapa. 6 por 12, 72. Nos sobrarían 2 horas. Para leer el himnario, quizás, himnos y cánticos del Evangelio, para leer lo que quiera. Pero mire la importancia de hacer un uso correcto también de la tecnología, como lo veníamos mencionando, ¿sí? Simplemente algunos numeritos como para ilustrar esto. Hay que volver a los principios de la palabra de Dios. Hablamos de comunicación, hablamos de sacrificio, hablamos de principios bíblicos, y quiero terminar por lo más importante. Mire, Cristo en el corazón. Si usted quiere constituir una familia bien fundada, un matrimonio bien fundado, una vida bien fundada, tenés que poner a Cristo en el centro de tu vida. ¿Sabes? La presencia de Cristo en el corazón no es solamente una viga, es una columna que sostiene todo lo otro. Y no es solamente una columna, es el cimiento. A partir de ahí tenés que edificar todo lo otro. Porque cuando Cristo está en el corazón, en el centro, en el cimiento, vos vas a poder tener una vida y un matrimonio y una familia con principios bíblicos, y vas a tener una familia donde haya sacrificio y todos busquemos el bienestar de los demás y no seamos egoístas, y vamos a tener por consecuencia una familia donde haya comunicación. Pero todo arranca de acá, Cristo en el corazón. Dice un texto muy conocido de la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Hacer de Jesús el Salvador de tu vida y el Señor de tu vida. Pasar por la cruz de Cristo y decirle: Señor Jesús, yo entiendo que soy pecador, que tengo manchas, que tengo culpas, que soy una persona egoísta, que a veces hago cosas que me dañan, que dañan a mi esposa, a mi matrimonio, a mis hijos, a mi familia. Entiendo que hay pecado en mi corazón, por eso hoy quiero pedirte que me limpies de mi pecado. Cree en el Señor Jesucristo. Mire qué lindo esto. Y serás salvo tú y tu casa. Si usted cree, amigo que me está escuchando o que me estás viendo, si vos crees, podés ser la puerta de entrada para que luego la luz de Dios entre a tu casa y a tu familia y a tu matrimonio. Quizás a vos te preocupa una esposa que está rebelde, un esposo que es alcohólico, golpeador. Quizás a usted como mamá o papá le preocupa un hijo que está por mal camino en las drogas. Dios te dice: no te preocupes por los otros, vos cree. La invitación hoy es: usted crea en Cristo y después Dios se hace cargo de su casa. Pero primero tiene que empezar usted, abriéndole el corazón a Jesús, diciéndole: Señor, yo te necesito. Creo que en la cruz derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Yo lo creo. Por eso hoy te abro mi corazón, para que tú entres en mi vida. Y luego, querido, querida, luego Dios se va a hacer cargo de su casa, de su familia. Pero empiece creyendo usted. Por eso en esta hora yo te voy a invitar a que hagas una oración, recibiendo a Cristo. Ahí donde estás podés repetir estas palabras. Hacelo con sinceridad, desde tu corazón al corazón de Dios. Decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por mi culpa, por mi pasado, por mi conciencia que está cargada. Te pido perdón. Te pido que la sangre que derramaste en la cruz limpie mi corazón. Hoy quiero ser una hija de Dios, un hijo de Dios.
Te abro la puerta de mi corazón, Jesús. Si has orado y has dicho esto con sinceridad, podés considerarte ya un hijo de Dios y es la mejor decisión que podés tomar en la vida. Y hermano, para todos los que ya tenemos a Cristo en el corazón, buscar estas vigas que son fundamentales. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos y vaya que los estamos viviendo, pero con Cristo en el corazón y estas vigas sólidas podemos enfrentar estos tiempos con la bendición de Dios. Es el deseo de mi corazón que esta palabra pueda ser útil para que nosotros la apliquemos y podamos construir familias, un matrimonio y una vida fundada en la persona del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y gracias por la atención.